Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, yo soy su asesor virtual, Guillermo Villegas Molina, y estaré con ustedes en este módulo 15. A continuación voy a compartir pantalla. Bueno, después me desaparezco, pero van a escuchar mi voz. Y bueno, espero que se siga escuchando. Aquí tenemos la presentación. ¿Sí? Estamos aquí en Prepa en línea, set, y estamos en el módulo de recursamiento, al cual los invito a que pues revisen la grabación si es que no pueden ingresar en el horario propuesto, o pueden también mandar mensajes sobre sus dudas, ¿verdad? Yo soy Guillermo Villagrán Molina, su asesor virtual. Aquí está mi correo electrónico ab.guillermo.villagrán@prepaenlinea.guion-set.edu.mx. A continuación está aquí lo que es la orden del día. Sí, vamos a revisar la forma de trabajar, cuáles son las reglas de comunicación, algunas, sí, que son muy importantes. Les platicaré sobre este mapa mental, ese mapa que tienen que tener ustedes en su horizonte, sí, como una visión hacia dónde queremos llegar. Está el foro aprendiendo, que les recomiendo que participen. Si no pueden participar, bueno, al menos entren y revisen qué es lo que hay ahí. Sí, les estaré comentando algunos recursos, tal vez. Tenemos las actividades integradoras, la revisión de estas. Y yo creo que ya tienen conocimiento de esas, nada más es como que algunos detalles. En cuestión de los temas y conceptos que se van a revisar, pues es primordial que ustedes revisen los recursos, tanto los propuestos por la plataforma como los propuestos míos, o pueden ustedes realizar una investigación más profunda, ¿verdad? Y hay algunos recursos que son importantes para entender este conocimiento y algunos ejercicios que podemos llevar a cabo. Dudas, pues ahora sí que al principio de nuestra sesión, si durante también pueden preguntar. Si les surge la duda mientras están realizando, bueno, revisando la grabación, pueden enviar un mensaje, ¿verdad? Un correo electrónico y ya finalmente la despedida que va junto con la conclusión. Como les comentaba, esta semana número 1 consta del 15 al 21 de junio, ¿verdad? Aquí tenemos pues lo que es nuestra forma de trabajo, que son 3 semanas de trabajo con las unidades, y la última semana es nuestra semana de integración. Las reglas de etiqueta que normalmente manejamos, pues para llevar a cabo una cordial convivencia entre los miembros de esta comunidad: saludar siempre, mantener una postura de respeto, escribir correctamente el nombre de la persona a quien se dirige uno, sobre todo en esta virtualidad que normalmente enviamos correos, participación en foros, pues sí, ser cuidadosos con el nombre, ¿no? Ser claros y corteses, escribir de acuerdo a la ortografía y gramática que se está utilizando. Siempre respetar la privacidad de la información de los compañeros, ¿verdad? De los profesores, procurar ser breve y conciso. Y siempre, muy importante, que está el último, es siempre indicar dónde se obtiene la fuente de información, ¿no? Y que sea una fuente confiable. Otras fuentes de información, otras reglas de comunicación, pues que evitemos escribir en mayúsculas, ¿vale? Porque se siente la agresión de esto, ¿verdad? Aunque no lo queramos hacer con la intención, pero tal vez así se puede malinterpretar. Y hay que evitar eso, de evitar abreviaturas y modismos. Aquí lo que les decía del mapa mental. Tenemos aquí el tema principal: desarrollo sustentable, ¿sí? Que es el buen uso de los recursos del medio ambiente. Y para eso tenemos que entender desde la perspectiva de la química, las reacciones químicas, que es el equilibrio
dinámico, cómo estas sustancias ácidas y base van a reaccionar de manera que se neutralizan. Así también las reacciones redox como la combustión, ¿sí? Tenemos aquí en el siguiente cuadro lo que es conocimiento de los ecosistemas, saber cómo impacta la huella ambiental, ¿sí? Y subsecuentemente, cuáles son las políticas nacionales e internacionales que se han propuesto para cuidar y preservar ese medio ambiente, ¿vale? Todo es un círculo que va hacia atender a la convivencia, ¿no? Por eso les pido que participen en el foro, ¿verdad? En el foro aprendiendo de la semana número 1. Aquí me voy a presentar, bueno, aquí para que me vean bien. Ay, perdón. Como les decía, pues el foro de aprendiendo de la semana número 1, pues sirve básicamente para dar a conocer el tema. Una introducción de para qué nos sirve la combustión, ¿sí? Ese conocimiento de la combustión. Y a estas alturas del partido, pues ya sabemos que es una reacción química, exotérmica, que necesitamos un combustible, ¿verdad? Pero, ¿qué más necesitamos saber? Sí, ahí les pido que investiguen, por ejemplo, cuando es una reacción química de combustión, pues siempre necesitamos del oxígeno, ¿no? De la sustancia con la que se oxida, que en este caso es el oxígeno y que se llama comburente. Pero no solamente, por ejemplo, si tenemos un coche, ¿sí? Y tiene aire en el ambiente cerca del tanque de gasolina, ¿y por qué no se prende solita la gasolina o algún papel o algo así? ¿Por qué hace falta una fuente de ignición o una chispa? En el coche hay que investigar qué es lo que genera esa chispa. Ujú. Y bueno, ahora, ¿por qué, por qué por qué es tan importante que revisemos el tema de la combustión en los coches? ¿Sí? En los coches, pues nosotros sabemos en general que contaminan, pero no sabemos por qué, ¿sí? O sabemos que generan gases tóxicos, pero aún así no sabemos qué gases tóxicos son esos que se dicen que nos produce. Solamente si estudiando un poquito más a fondo las reacciones químicas, estudiando un poquito más lo que otros investigadores ya han hecho y darle su autoría, es decir, cuando yo hago un trabajo de compilación de información y lo presente, pues yo tengo que darle valor a lo que hicieron los investigadores de antaño para poder llegar a esas conclusiones. Y yo lo único que voy a hacer es tomar esa información, recabarla, usarla para poder llegar a algún tipo de conclusión semejante con otro equipo, con otra situación, o sea, es otro caso, pero el concepto es único. Sí, entonces aplica igual, ¿no? Es como una herramienta y un necesito ser, este, por ejemplo, un tornillo grande o un tornillo chico. Sí, yo lo quiero apretar o lo quiero desapretar. Si yo tengo la herramienta adecuada, que en este caso es un desarmador de cruz, pues yo voy a poder quitarlo o apretarlo cualquier tamaño de tornillo, bueno, que sea de las dimensiones que es la cabeza del destornillador, ¿vale? O por ejemplo, si yo no tengo un destornillador, incluso no tengo uno plano, pues no voy a poder llevar a cabo, pues, tal vez lo que es, el apretar o desapretar, tal vez sí, porque luego una de las rendijas es un poquito más grande y entonces el plano se cabe, pero si tuviéramos que apretar un tornillo que tuviera un, cabeza plana, bueno, para desarmado plano, y solamente tenemos un desarmador en cruz, obviamente que con ese nunca lo vamos a poder apretar, es imposible, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que me refiero. Si tenemos las herramientas adecuadas, tenemos el conocimiento adecuado, tenemos los conceptos adecuados y quedan claros y firmes,
Entonces, las conclusiones que las que lleguemos van a ser bastante encontradas con los conceptos que se tienen de idea principal, ¿no? Que en este caso en el foro estamos platicando sobre la combustión y aparte nos pregunta, la segunda pregunta detonadora, que cuál es el papel que tienen esos eh, gases tóxicos, ¿no? Porque yo les preguntaré por qué hay producción de monóxido de carbono, pues si se supone que es una reacción limpia, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando en nuestra estufa quemamos, bueno, calentamos agua, prendemos la estufa y nosotros sabemos que ese butano, cuando se prende, pues es una flama azul. Pero en el coche, ¿de qué color será esa flama? ¿Será azul? ¿Será amarilla? ¿Será medio azul? ¿Sí? ¿O qué tan potente será? ¿Sí? ¿O qué tanta potencia dará? Eso dependerá de los componentes. Ahí yo les encargaré que investiguen cuáles son los componentes de la gasolina. Serán 10, 20, 30, 100, ¿no? ¿Vale? Tengo aquí compartir mi pantalla. Ahora voy aquí a la presentación. Entonces, para eso estamos platicando en el foro, ¿no? Ahí les encargo que entren y echen un vistazo. Bueno, el propósito de estas actividades es que ustedes encuentren, pues, la diferencia entre qué es un ácido y una base. Y asimismo, qué es el concepto de ionización, que tiene que ver con las sales o que tiene que ver con las sustancias que forman iones o cationes o algunos metales. Así que en el módulo 14, pues, lo tienen fresco, pueden revisar que vieron los elementos en función de su número de oxidación. Y entonces en base a eso, pues se pudieron hacer separaciones de las familias de los alcalinos, alcalinoterrios, metales, no metales, halogenuros, gas nobles, y así, ¿no? Entonces, eso es una característica indispensable para poderlos pues, tomar en cuenta en ese aspecto. Y entonces, el caso de que tengamos cationes y aniones y también los tengamos de distinto número de oxidación, hace que se tenga una propuesta de una serie de compuestos y llegar a una conclusión, ¿no? O sea, cuáles son los que se oxidan, cuáles son los que se forman, cuáles son los que sí, cuáles son los que se forman en función de la reacción. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de ácido base, ¿no? Bueno, ahorita, y bueno, otro de los propósitos es identificar estos procesos químicos, o sea, las reacciones, comprender cómo funciona un catalizador, sí, su química, y cuáles son los métodos de protección que ustedes pueden identificar en base a esta visión que ustedes tienen ahora de la química, ¿vale? Tenemos la actividad integradora uno. Ujú. Entonces, así como les decía, pues hay que ir pensando en cómo identificar o cómo investigar esta parte de las moléculas de la gasolina. Sí, tal vez buscar componentes de la gasolina, ¿no? Y ver, tal vez utilizar la herramienta de inteligencia artificial para que se los explique de la mejor manera, pero siempre basándose en información confiable, ¿no? Páginas de internet de bibliotecas, páginas de institutos de investigación, revistas, artículos científicos, artículos educativos. A ver, bueno, vuelvo a la presentación. Listo, ¿no? Entonces, tiene que conocer la diferencia entre ácidos y bases, ¿sí? Entender la relevancia del pH, conocer los modelos de Reynolds y Foster y cuál es la relación de ionización entre ácidos y bases.
Bueno, se cortó la comunicación, una falla de internet. Y entonces tenemos aquí lo que es, como decía, la acción de cortar 100 gramos de col morado, de los que ustedes van a llevar a cabo, pero cuando ustedes lo reporten, van a reportar como aquí dice en la parte de abajo que está en color rojo, ujú, que dice reescribiendo, ¿no? Y entonces ustedes van a decir, se cortó la col morada. Es la forma en la que se reporta, porque estamos hablando en tercera persona y se está diciendo lo que se hizo, ¿sí? Ya no se está haciendo, se hizo. No se va a hacer, se hizo. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Tú qué hiciste? ¿Sabes? Yo, este, lo que hice fue cortar la col morada. Bueno, pero si lo quieres entender, entonces por eso le cuentas a otra persona. Se cortó la col morada y se agregó, este, el agua hirviendo, se filtró con un trapo y se colocó el líquido en un recipiente. ¿Vamos? Bueno, entonces ahora seguimos, es igual aquí. Es un ejemplo, se disolvió media aspirina fluorescente en agua, se añadió una cucharada o unas gotas del indicador y la coloración se volvió de color rojo. Igual aquí. Ah, pero aquí mucho ojo, porque aquí se disolvió la aspirina inmediata, se agua se homogeneizó, se tomó una cucharada de la solución y se le agregaron unas gotas del indicador natural. Y después de separar cada sustancia, hay que tomarle una foto, pero antes de tomarle la foto, hay que acompañarla de un dibujo en papel sobre la molécula de la sustancia. Y hay que señalar o encerrar la parte ionizable. Acuérdense que también tiene que estar el nombre del estudiante, grupo, nombre de la molécula y nombre del asesor. ¿Qué más para acompañar este reporte? Pues ahí está el corto del informe. Bueno, tiene un índice, una introducción, el objetivo, ya vimos que el estado de material y explicación, pues ya lo definimos más o menos cómo se tiene que ir. Después vienen resultados. Resultados se tienen que colocar las fotografías, ¿vale? Y ya finalmente las conclusiones. Antes de las conclusiones, también les pide que hagan un enunciado, expliquen en 8 renglones cómo funciona, un párrafo, cómo funciona un antiácido de acuerdo a la estructura del ion bicarbonato. Acuérdense de colocar siempre sus fuentes confiables de referencia, de acuerdo al manual de citas y referencias de PEPA en INESEP, ¿vale? Y ahí está también la nomenclatura, ¿vale? Ahora vamos a revisar este pequeño simulador, ¿sí? Ujú. Yo les voy a estar enviando la página de internet, ¿sí? Vamos a aquí, aquí y en Macro. Y si se dan cuenta, aquí está el recipiente, aquí está el recipiente, donde se basea, digamos, dependiendo de lo que están las opciones, aceite de batería, sangre, sopa de pollo, café, limpiador de desagües, jabón de manos, leche, jugo de naranja, gaseosa, saliva, vómito, agua. ¿Vale? Entonces elegimos aquí jugo de naranja. Entonces vamos a tomar este para acá y ahí nos indica lo que es el valor de pH. Entonces ya ahí vemos que nos indica que es una sustancia ácida. ¿Vale? Después podemos el ácido de batería.
Regresamos a la presentación. Sí, entonces, no, pues estamos en el simulador. Entonces ahí ahora el ácido de batería, que es normalmente ácido sulfúrico, bueno, siempre va a ser ácido sulfúrico, tiene un pH de 1. Si se dan cuenta, pues sí es un ácido muy fuerte, pero aquí les haría la pregunta, ¿qué es más fuerte o qué es más peligroso? ¿Un ácido o una base? Por ejemplo, esta sustancia que es un ácido, pues podemos decir que es un pH bajo, un pH de 1, pero no sabemos cómo es su acidez. Eso es lo principal que tienen que aquí se va a escribir. No, pues así. Sí. Entonces tenemos que encontrar el concepto. Como les dejo de tarea, investigar qué es acidez. Y aquí, en el de sustancias básicas, la basicidad, que es realmente una característica que es de los ácidos. ¿Qué tan ácido es? ¿Sí? Tiene una acidez alta, tiene una acidez baja, tiene una basicidad baja o tiene una basicidad alta. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que el pH del ácido batería es una acidez alta. ¿Sí? Pero si nosotros le agregamos agua, pues vamos a ver, ahí está. Entonces se debe modificar la acidez. Ahora ya no está ahí, sino está un poco más arriba. ¿Sí? Puedo hacer aquí. Sí, lo voy a tirar por la calle, no se va a contaminar. Agrego más agua, pues después ya no es agua. Ujú. Y ya subió eso nuevamente, ¿no? Y aquí podemos hacerlo, porque ¿qué creen? Además de que estamos disminuyendo la acidez del ácido, obviamente yo creo que para diluirlo o pues una base muy fuerte, estamos despreciando agua y aparte lo estamos contaminando. ¿Se dan cuenta? Sí. Que va disminuyendo la acidez. Sí, va disminuyendo y hasta qué valor va a llegar. No va a llegar a más de 7 que es el valor neutro del agua. Ujú. Ahora, ¿qué pasa si elegimos limpiado de desagüe? Sí. En este caso, se trata de una sustancia básica. Pero como sustancia básica, pues es igual, tiene iones y cationes, pero en este caso, bueno, en el caso de las sustancias ácidas, tienen cationes hidrógeno, pero en el caso de las sustancias ácidas, normalmente son de tipo de óxido. Ujú. Es importante aquí también identificar que si yo agrego agua, ahora qué va a pasar con la basicidad. Ujú.
¿Sí? Entonces aquí la basicidad disminuye. ¿Vale? Y bueno, aparte de que igual estamos disminuyendo la basicidad, pues el agua se desperdicia, se tira y aparte se contamina. ¿Vale? Pues fuera de esto, ¿qué les pareció? Entonces, eso es lo que estamos pues platicando en el foro. Bueno, si es que lo quieren platicar, eso es lo que estamos haciendo para delimitar lo que son el tema de ácidos y bases. ¿Vale? ¿Alguna duda? Pueden enviar su correo electrónico o su mensaje del mensajero para que yo lo pueda revisar. ¿Vale? Vamos a la presentación. ¿Sí? Bueno, pues eso es, digamos que lo más importante de la que para la actividad 2. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una investigación, ¿sí? Hay que investigar sobre el convertidor catalítico, cómo funciona, qué es la combustión, ¿sí? Cuáles son los aditivos, para qué sirven para el convertidor catalítico y hay que integrarlos, esa información en una infografía. Poner como título porque son importantes los aditivos para convertir a los convertidores catalíticos, ¿no? Hay que indicar nombre completo, grupo y nombre del asesor, explicar cómo se lleva a cabo la combustión, ¿sí? Indicar cuáles son las emisiones gaseosas nocivas que logran en el proceso de combustión, cómo se relaciona con las acidez de la lluvia, escribir de manera concreta cuál es la estructura y función de un convertidor catalítico y menciona por qué son importantes los aditivos para los convertidores catalíticos. ¿Vale? Entonces, en este punto, estamos pensando, como lo que decía la pregunta de Tomador, ¿vale? ¿Qué es lo que se necesita para llevar a cabo la combustión? ¿Por qué contamina? ¿Qué es la combustión completa y qué es la combustión incompleta? Ujú. Aquí también otro recurso de combustión portal académico. Ahí dice, ¿no? Necesitamos tres componentes para llevar a cabo una reacción de combustión. Aquí aplicaciones. Ahí está el ejemplo de la celulosa, ¿sí? Con oxígeno, pues se, se, se quema y produce CO2 y agua. En el caso del gas butano, también se oxida o se quema con el oxígeno, produce CO2 y agua, ¿vale? Son los ejemplos más clásicos. Y en general, pues esa es la reacción. O sea, tiene un hidrocarburo, un componente que está hecho de carbono, hidrógeno y oxígeno. Se llega a componente con oxígeno y se descompone o se produce la reacción de combustión para producir CO2 y agua.
Pero en el caso de una reacción de combustión incompleta, pues obviamente no solamente se produce CO2, sino se produce monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, agua, y hay veces que hay hidrocarburos que no alcanzan a quemarse pues completamente o no se queman. Ujú. Entonces ahí es donde la importancia de cuidar el medio ambiente, porque estamos produciendo gases tóxicos al medio ambiente. Es la página que revisamos, ¿verdad? Otros tips, ya me acordé también. Aquí tenemos la forma de la molécula del vinagre, bueno, aquí es el ácido acético. Y que lo que hacemos es que identificamos que tiene dos carbonos, ¿sí? Dos oxígenos y cuatro hidrógenos. Un primer carbono tiene tres hidrógenos y el otro carbono tiene unos dos oxígenos, y uno de los oxígenos de ese carbono tiene un hidrógeno unido, lo que le da la presencia del grupo carboxilo. Dice grupo carboxilo se puede formar en acetato si es que hay la pérdida de un ion hidrógeno, y eso normalmente lo dicta, digamos, que la naturaleza de la sustancia, la naturaleza de ese tipo de grupo funcional. O sea, no es como que, ay, sí, puedo partirlo yo por aquí o por atrás, o puedo, pero quitar un hidrógeno. Lo que hay que hacer es ver cuál es la sustancia el sector más vulnerable para que se pueda pues, liberar. Ujú. Aquí no sé, sin dudas. Entonces, como estábamos platicando, esa es la forma en la que se forma el, el grupo ionizable del ácido acético, ¿no? Cuando se forma el ion acetato, se forma el ion hidrógeno, ¿vale? Otros ejemplos de las sustancias ácidas o básicas que se producen o que se ionizan, pues aquí tenemos el caso del ácido clorhídrico, ujú, que cuando se encuentra con el agua forma el grupo hidrógeno, el catión, y forma el anión cloro. Entonces, obviamente, al formar el ion hidrógeno positivo, pues se forma una sustancia ácida, ujú, en solución. Tenemos el caso del ácido sulfúrico, igual, en presencia de agua, cuando se transforma en un catión hidrógeno, pues ya es una sustancia ácida, ¿sí? En el lado derecho de la tabla tenemos lo que es el hidróxido de sodio y el amoníaco. Ujú.
Y tenemos que cuando entran en contacto con agua, pues el sodio se forma un catión sodio que no entra en la reacción, digamos, para dar presencia de lo que es una base, porque lo tenemos también, por ejemplo, en el agua. En agua podemos tener sales de sulfato de cobre, de cloruro de sodio, de sulfato de sodio, ¿sí? De cloruro de potasio, y esas no le dan un valor de pH por su presencia. Los únicos que pueden dar un valor en el balance de una sustancia ácido básica es el catión hidrógeno o el anión hidróxido, que es el que está en la derecha después del Na, de la reacción en la segunda tabla del lado derecho. Bueno, en la tabla del lado derecho, en la parte derecha, ¿vale? Y ahí se forma, como les decía, el hidrógeno, digo, el hidróxido y el sodio. Y entonces aquí ya nada más digamos que para concluir, tenemos que debe estar la presencia ya sea el grupo cation del hidrógeno o del grupo hidróxido, pero en negativo, para que podamos decidir si es un ácido o si es una base. ¿Vale? ¿Qué otro ejemplo tenemos? Mm, no. Bueno, este es el ejemplo, pero no sé si le sirve mucho, pues del lado derecho está cómo debe de verse la molécula de, por ejemplo, en este caso de la aspirina. Debe de estar el nombre, yo les recomiendo que lo pongan en una hoja a mano, el nombre del estudiante, del grupo, del profesor, y tienen que encerrar en cualquier color el grupo y algunas características que deben de saber sobre las sustancias ácidas es que las sustancias ácidas tienen un sabor agrio, y digo, obviamente las que se pueden probar, ¿no? No todas. Tienen capacidad para corroer metales, endurecen el papel tornasol, enrojecen el papel tornasol, pierden sus propiedades al contacto con una base. Y toda la solución acuosa que sea un ácido va a conducir la electricidad. Las sustancias básicas pues, van a tener un sabor amargo, obviamente sí se pueden probar. Van a ser jabonosas al tacto, colorean azul el papel tornasol y tienen pérdida de propiedades al contacto con ácido. Igualmente van a ser conductores de electricidad si se preparan en solución acuosa y básicamente eso. Entonces, para concluir, o sea, hay que identificar las sustancias ácidas básicas
La ionización es simplemente qué tipo de aniones son los que se forman cuando hay un contacto con agua. Hay que identificar cuál es, si es un hidrógeno, si es un hidróxido. Los que no compiten en este caso para ser sodio, ácido o base, pues son como el sodio, el potasio, esos que vimos. Eso es en el caso de sustancias inorgánicas o inorgánicas, sustancias orgánicas. Igual nada más es identificar el grupo ionizable y listo. Y hay que saber identificar que si nosotros evitemos contaminar el agua, o sea, diluyendo la sustancia ácida, pues va a ser la mejor manera. Y si no, vamos a utilizar una sustancia ácida con una base para neutralizarlos y sería más corto y más ecológico. En el caso de la combustión, vamos a identificar que estén los tres componentes. Ya revisamos que hay sustancias, digo, hay combustión incompleta y completa. En la incompleta es la que se forman los gases tóxicos que pueden ser nocivos y que para eso sirve el catalizador del coche, para poder disminuir la capacidad tóxica de estos hasta transformarlos en compuestos menos nocivos. Y básicamente, pues espero que revisen esta grabación y que pasen una tarde. Hasta luego.